Damos la más cordial bienvenida, agradecemos su presencia, que se hayan tomado el tiempo esta tarde para acompañarnos a la charla inaugural de la exposición Atelier, la escultura como medio de exploración, y también aprovecho para darle la bienvenida a nuestros invitados de honor de esta tarde, para quienes les pido un gran aplauso, por favor. Y bueno, recordarles que después de la charla tenemos la apertura oficial de la exposición en la planta alta, para que nos acompañen también, y cedo la palabra al curador de la exposición, Alberto Ríos, y espero que disfruten esta charla. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí. Muchas gracias a Moisés, muchas gracias a todo el equipo del museo. La verdad ha sido una experiencia bastante gratificante y bastante emocionante organizar esta exhibición. Antes de comenzar, bueno, tengo aquí las semblanzas y las estaré mencionando, pero quisiera comenzar diciendo que la exposición es parte del programa de repatriación de la beca Grothman, que la tenemos aquí del lado, con la que estudió una de nuestras artistas, que es Cariana Maya, que ya les hablará un poco más sobre su experiencia en un momento. Y esta muestra se llama Atelier, la escultura como medio de exploración. Esta muestra surge a partir de este programa de repatriación y surge como una iniciativa de Carián de generar una sinergia y un diálogo entre 5 mujeres escultoras. Entonces, hace más o menos un año y medio, no, como un año, ¿no? Hace más o menos un año me invita a participar como curador y empezamos a dialogar sobre qué escultoras deberían de participar. Originalmente iban a ser una pieza por artista, más tarde verán que no es así, que un poco fuimos insaciables, y empezamos a dialogar sobre qué tipo de artistas, con qué tipo de artistas íbamos a trabajar. Y entonces hicimos esta selección, donde tenemos a Carián, obviamente, tenemos a Lorena Ancona, Paula Cortázar, que está aquí con nosotros, Cintia Gutiérrez, que está aquí también, y finalmente Perla Krause. Es importante también mencionar que todas son mexicanas, no solamente todas son mexicanas, todas trabajan, viven y se relacionan con el entorno y el quehacer artístico en México. Y también es importante mencionar que todas y cada una de ellas vienen de una región diferente del país. Carián es de Chihuahua, pero vive en Guadalajara desde hace 18 años. Cintia, 15. Cintia es de Jalisco, que es jugando de local. Paula es de Nuevo León y trabaja también en Monterrey. Lorena es de Quintana Roo y trabaja en Acumal, entre Acumal y Playa del Carmen. Y finalmente Perla, que es de la Ciudad de México y trabaja en la Ciudad de México. Entonces, todas a excepción de Carián, trabajan y viven en la región en la que nacieron y en la región en la que se han desarrollado tanto como personas como artistas. Entonces, dicho esto en relación a la selección de de artistas, empezamos a trabajar también la selección de obra y la generación de un discurso. Cómo vamos a hilar a 5 artistas, la más joven que tiene 33 años, la más grande que tiene 68 años, y para no ser edaísta, lo que quiero decir con esto es que cada una de ellas están en un momento muy particular y diferente de su carrera, ¿no? Todas ya han tenido exposiciones comerciales, ya han tenido exposiciones institucionales, ya han tenido o tienen una representación comercial nacional o internacional. Entonces, queríamos, y obviamente todas tienen un cuerpo de obra extenso, amplio, coherente, congruente y muy, muy, muy nutrido. Entonces, nos tardamos un par de meses en generar una sinergia entre estas obras, y lo que encontramos como sinergia fue la noción del estudio.
Por eso el título Atelier, que en realidad sería el subtítulo, porque la beca estaba con el título de la escultura como medio de exploración, pero un poco con la inspiración del Atelier Brancusi, es decir, el estudio de Constantin Brancusi en París. Revisando uno de mis libros mientras me estaba mudando, encontré uno de los catálogos del Atelier Brancusi y empecé a revisarlo y desarrollamos esta noción de hacer una exposición colectiva como si fuera un estudio de artista o estudio de curador. Eso ahorita también lo voy a aclarar un poco. ¿Qué pasa en los estudios? ¿Qué pasa en los estudios de artistas? Cómo esos estudios no solamente son espacios de exploración, perdón, de creación, sino también de experimentación, de exploración. En Guadalajara, lo platicaba con Cintia y con Carián, también son espacios sociales, ¿no? Todo el mundo, creo que algo que no pasa en la Ciudad de México, que no pasa en Monterrey, es que aquí en Guadalajara se vive, se bebe, se platica, se come en los estudios de los artistas también, ¿no? Algunos de ellos no solamente son estudios de artista, también son espacios independientes de exhibición, son espacios de intercambio social, económico, cultural, personal, familiar. Entonces, rara vez vemos también qué es lo que pasa en los estudios, ¿no? Existe obviamente el típico video del artista en el estudio y Naunes hace todos estos maravillosos videos de artistas en sus estudios, pero no vemos tampoco qué es lo que pasa el día a día, cuáles son los horarios, cuáles son los vaivenes, qué es lo que están leyendo los artistas, cómo tienen la distribución de sus estudios. Todo esto es un poco lo que queríamos llegar hacia eso. Obviamente no vamos a encontrar un estudio ahí arriba, es una versión mucho más simplificada de ello, pero sí vamos a encontrar aproximaciones y piezas de cada una de las artistas hacia este lenguaje, ¿no? El lenguaje de la experimentación, el lenguaje de la exploración y el lenguaje del estudio como un espacio de intercambio. Por eso se llama Atelier y creo que va a ser la línea también con la que vamos a llevar esta plática. Como ya les dije, tenemos aquí a 3 de nuestras artistas que están exhibiendo el día de hoy. 2 de ellas no pudieron venir, que son Lorena y Perla. Mandan sus saludos a todos los visitantes. Pero bueno, yo estaré respondiendo un poco por los temas de Lorena y Perla. Pero antes de ir a lo solemne, perdón, de las biografías, creo que la primera línea de plática que vamos a tener en esta conversación es justamente qué son esos estudios para los artistas, ¿no? En el caso de Carián, voy a leer rapidísimo, la práctica artística de Carián Amaya gira en torno a la noción del encuentro. A través de la escultura, la artista cuestiona los diálogos y las resistencias que se originan entre la materia, el paisaje y sus contextos sociales y territoriales. Con una profunda influencia en los movimientos del land art y postminimalismo, su obra se enraiza en el encuentro formal y narrativo de materiales crudos, naturales e industriales. Como ya les decía, Carián es de Chihuahua, vamos a ver mucho Chihuahua en su obra, pero tiene un estudio en la colonia La Moderna, que es una zona industrial de aquí de Guadalajara. Y entonces visitar el estudio de Carián, que espero puedan para los que viven aquí, es adentrarse en un espacio que estuvo rentado y adaptado para trabajar los materiales bases que son su obra, que es el cobre y los mármoles. Entonces, primero le voy a dar la palabra a Carián para que nos hable de cómo el espacio del estudio tiene influencia sobre la obra o cómo la obra tiene influencia sobre el espacio. Hola. No, sí está bien. Sí. Bueno, hola, gracias por estar aquí. Y bueno, contestando a tu pregunta, Alberto, creo que mi estudio fue como una transición. Yo siempre tuve estudios compartidos con otros amigos artistas, inclusive en una galería también. Y dentro de esta experimentación en distintos espacios me fui dando cuenta de las necesidades que tenía mi producción. Entonces, en el momento que tuve la oportunidad de tener un estudio individual,
el estudio se remodeló y se hizo en torno a todas estas necesidades que conlleva mi práctica, que tiene que ver, no sé, con mesas de trabajo a mi altura, drenajes para ácidos. También el entorno es muy peculiar porque es justo enfrente de las vías del tren de los inmigrantes. Y bueno, también en Chihuahua mi familia y yo crecí como muy cerca de lugares así como del tren y como de lugares un poco vandalizados, ¿sí? Entonces también es como un lugar que me remota o me recuerda también como a mi entorno de casa. Entonces, bueno, pues todo fue como muy adaptado a mis necesidades de producción, básicamente. Y pues ya. ¿Por qué escoger el espacio? ¿Cómo lo adaptaste? Sí, pues yo me fui dando cuenta que cada vez mi obra era como más grande, más monumental, implicaba un espacio grande con un techo alto, implicaba también tener un showroom ahí, ya que tengo visitas, entonces todo se fue adaptando, pues como dije, a las necesidades de mi obra y bueno, también a los entornos que para mí era así como el Dream Studio, ¿no? O sea, tengo ahí como mi biblioteca de cosas que colecciono, piedras que colecciono, también tengo por ahí como un lugar un poquito más para hacer lectura, tengo toda mi colección de libros, y bueno, ya del otro lado también está más así como ya el taller más rudo, ¿no? Más así de albañil, de que es donde se corta la piedra, se pule el cobre. Entonces, sí, pues prácticamente también necesitaba, por ejemplo, que fuera, eso es súper importante, si haces escultura, estar en planta baja y tener como accesos grandes, ¿no? Para poder que entre y salga la obra, las cajas. Entonces, para mí el estudio es como un lugar muy importante porque también me di cuenta que era como el punto de partida para seguir desarrollando las investigaciones que trabajo y que también me ayudaba muchísimo más tener un estudio propio que estar intentando hacerlo desde mi casa o así con muchísimas distracciones. Entonces sí creo que, bueno, para mí el estudio es un lugar muy sagrado, importante en mi investigación. Muchas gracias. Perdón, es que hace mucho calor aquí. También es importante que me tocó ver, digo, llevábamos trabajando casi 4 años, casi 5 años juntos, Karian y yo, y me tocó ver esa transición del estudio compartido y del estudio en un primer piso a el estudio ya independiente e individual, mucho más ajustado a las necesidades del artista. Luego, posteriormente, voy a ir en orden alfabético. Lorena Ancona, que no está aquí, es artista visual que trabaja con escultura y cerámica, entretejiendo la historiografía de tintes, pigmentos, materiales naturales y lugares mesoamericanos. Su obra es el resultado de la práctica basada en la investigación que cuestiona los desplazamientos intangibles de tradiciones, patrimonio e identidades olvidadas. Mediante el uso de técnicas especulativas, su trabajo busca el potencial de conocimiento en el análisis e identificación de entornos bioculturales, minerales y étnicos. También dicho, adentrarse en el estudio de Lorena es una de las experiencias más sui generis que he tenido yo dentro de las visitas de estudio. Mira, ahí estamos montando. Adentrarse en el estudio de Lorena Ancona es ir a la región de la Riviera Maya, es ir al pueblo de Akumal. Para los que no conocen, el pueblo de Akumal está situado entre Playa del Carmen y Tulum. Es un pueblo de 6 o 7 calles y tras recorrer esas calles se llega a una terracería y son aproximadamente 10 minutos de selva maya. Y su estudio está enraizado en la selva, no hay nada alrededor, donde ella trabaja mayormente con materiales como es el enequén, como es el barro, como son los engobes, como son los, la técnica de fresco. Y adentrarse también en el estudio de Lorena es no solamente visitar su espacio, que además está construyendo, entonces
todavía eso es un espacio en el que ella habita, ella vive en Playa del Carmen y va hacia este estudio, pero también está al lado de una reserva natural donde hay especies ¿cómo se llama? Adoptadas o rescatadas de monos, de ciervos, de tucanes. Fue bellísimo que nos recibiera un tucán a las 9 de la mañana cuando estuve ahí con ella. Y también hay un sistema de cavernas que trabajó, que limpió y que preservó su papá y su familia, y un par de cenotes. Entonces, adentrarse en este sistema o en este ambiente es entender mucho más clara la cantidad de referencias que tiene Lorena en torno a la flora y a la fauna alrededor de su estudio, pero también a la cosmogonía maya, ¿no? Ella, insisto, originalmente tenía el estudio en Playa del Carmen y poco a poco se ha ido transfiriendo hacia Cumal. Y para los que han tenido la oportunidad de visitar la selva maya, es realmente uno de los ecosistemas más nutridos y más, no sé, como imponentes que puede haber. E insisto, es tener a esta oportunidad de visitar su estudio es maravillosa. Alfabéticamente, pero también de una forma muy orgánica, nos vamos con otra artista que tiene un estudio en una reserva natural, bueno, no es una reserva, pero es un parque natural, perdón, que está lejos de la mancha urbana y que es nuestra invitada de hoy, Paula Cortázar. Paula Cortázar vive y trabaja dentro del Parque de la Huasteca, ubicado en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde encontró refugio hace 6 años y comenzó una serie de prácticas escultóricas en relación con el paisaje natural que la rodea. A lo largo de su trayectoria ha exhibido de manera individual en la Ciudad de México, y tu trabajo también se incluye en exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional en galerías y museos, entre los que destaca Assembly en Monticello, Galería Nosco, Galería Namarra, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Museo de Arte e Historia de Guanajuato, entre otros. También con Paula hemos trabajado desde hace ya 4 años, también 3, 4 años más o menos. 17, ya tanto. Sí, es cierto. Ay, ya estoy muy viejo. Ya estamos muy viejos, 7 años ya. Pero bueno, le doy la palabra a Paula para que nos conteste y nos hable sobre su estudio. Ay, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contenta. Y también le agradezco mucho al Museo de las Artes por tenernos y por todo su apoyo. La relación de mi trabajo con mi taller, pues, se relaciona por completo. Yo busqué estar en este espacio, en este parque nacional. Sí, es como un espacio mágico. Imagínense estar en medio de un cañón con montañas, como se forman como lajas de piedra caliza, piedra pelona, casi es semidesértico, y pues hay arbustos, no es una zona muy arboleada, pero las montañas son muy imponentes y eso fue lo que llamó mi atención, y yo busqué estar ahí, y por suerte encontramos mi esposo y yo un espacio que rentamos actualmente, y ahí los dos trabajamos en talla en piedra por completo. Y bueno, yo empecé más que nada a través del dibujo. El dibujo fue lo que me acercó a la escultura en piedra, y es chistoso porque pues a través de la observación, como iba haciendo estos dibujos muy orgánicos, y luego como fui encontrando relación al paisaje montañoso de Monterrey, lo que me llevó a visitar, a acercarme a los cerros, a tomar pequeñas muestras y empezar a ver qué hacía con las piedras. Empecé dibujando sobre ellas, y ya en el taller de mi maestro Jorge Elizondo, que en paz descanse, empecé a experimentar, primero pintando sobre ellas, después como
Ya puliendo, entrando un poco más en la piedra, fue muy poco a poco, ¿no? El proceso. Y el taller de mi maestro está dentro de la Huasteca, entonces desde que conocí este espacio me enamoré. Y este espacio también ha nutrido mucho el cuerpo de mi trabajo. Primero empecé con esta serie de piedras del Mitras, del Cerro de las Mitras, pero luego también empecé a experimentar con piedra de río, de ahí de la zona de la Huasteca. Y luego más adelante, como las piezas que están expuestas en esta exposición, tienen más que ver con la fauna de la zona. Yo tengo dos maneras de trabajo. Hay veces que la piedra es lo que me dice con quien dialogo para trabajar. Dependiendo de las características, no sé, la textura, la forma, que fue formada a través, no sé, como las piedras de río, que fueron modeladas con el agua, con los golpes, o también con los colores. Pero y otra manera de trabajo también es como con los bloques que sobran en las minas o con los sobrantes de otras piezas. Y más que nada esta serie de piezas que presento son de esta segunda manera. Son sobrantes que quedan, ¿no? Y que busco aprovechar en su totalidad. Y pues sí, bajo la limitante del tamaño que tiene. Y pues bueno, estas series son de acuerdo a planta, inspiraciones sobre una especie de cactáceas. Se le conoce comúnmente como cholla. Pero bueno, creo que ya me estoy adelantando un poquito. Ahorita vamos a hablar de las piezas, pero algo más que quisieras agregar también sobre el estudio. O sea, otra de las experiencias más enriquecedoras también de ir a los estudios de los artistas es, por ejemplo, en el caso de Paula, fue tomar unas direcciones como llegas a, ¿cómo era, Paula? Llegas a la casa tal y luego de ahí recorres, ahí te espero, pero entonces tienes que entrar al parque, entras al parque, que es una cosa bellísima porque antes era un lago también, prehistóricamente era un lago. Entonces ya no hay nada, no hay ni una casa, solamente hay una torre de telefonía de Telcel que rompe con todo el paisaje, ¿no? Y ya después llegas al estudio de Paula, y a diferencia, por ejemplo, del estudio de Carián, que es urbano, que es industrial, que es cerrado, que es contenido, el estudio de Paula es natural, es abierto, corta, trabaja la piedra hacia lo abierto, hay dos perros que te reciben, hay un calor. ¿Me tocó en calor? Me tocó en primavera. No hacía tanto calor, pero puede hacer mucho calor, puede hacer también mucho frío. Y entiendes también de dónde viene la obra, ¿no? Entiendes el paisaje, entiendes las especies, entiendes el contacto con la naturaleza. Algo que, bueno, ya me estoy adelantando yo también, pero algo que está muy presente en la obra de Paula es cómo estas especies crean una sinergia, crean una comunidad para sobrevivir, no solamente los animales, también las vegetales. Entonces el desarrollo de la obra de Paula a lo largo de los años ha sido esa investigación de las especies vegetales y cómo esas especies vegetales están conectadas o crean estas sinergias o estas relaciones de supervivencia, y eso lo trata de transmitir a partir de la escultura, ¿no? Pero ya me estoy adelantando yo también, perdón. Bueno, gracias, Paula. Ahorita regresamos a hablar sobre la obra. Una de las grandes sorpresas que tuvo esta exposición para mí fue la oportunidad de trabajar con Cintia Gutiérrez, que es la primera vez que trabajamos juntos. La obra de Cintia Gutiérrez se articula desde un entendimiento de la escultura más allá del medio. Sus aproximaciones a lo tridimensional a través de distintos soportes surgen de una estrategia crítica que busca cuestionar y poner a prueba la vulnerabilidad y la estabilidad de aquello que es estructural, ya sea a nivel físico, conceptual o político. Sostenida sobre diversos referentes filosóficos, en la obra de Gutiérrez la pregunta sobre el futuro vibra en una capa profunda. La relación entre pasado y presente, entre lo institucional como epítome de las estructuras de poder y control
y las distintas formas de representación política habitan su trabajo para abrir un diálogo que al menos nos permita, si no acudir a respuestas, accionar desde una conciencia sobre las tensiones que enfrentamos. De esta manera, la construcción de la memoria, la identidad nacional, la idea de progreso o fracaso, la ciclicidad del colapso, los aparatos de legitimación y su vínculo con el arte y la cultura son frecuentemente abordados en sus piezas para plantear preguntas y poner a prueba nuestra capacidad de discernir y negociar el espacio público, político y social. Si bien tuve la gran fortuna de trabajar con Cintia, no tuve así la gran fortuna de visitar su estudio, sino de conocerlo de manera digital, porque me enfermé hoy en la mañana. Entonces, el estudio de Cintia está ubicado en Tlaquepaque, ahorita nos va a hablar más sobre ello, pero ha sido un estudio que además yo he experimentado de forma remota. No creo que eso, bueno, sí le quita un gran etos al espacio, pero Cintia ha sido sumamente generosa en entender cómo iba la línea del trabajo y en aportar estos materiales para que pudiéramos descubrir su estudio de forma digital. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes. Encantada de compartir espacio con ustedes por acá. Bueno, pues mi taller está en el municipio de Tlaquepaque, pero no en el centro de Tlaquepaque, está en Santa María Tequepexpan, que bueno, que está un poco, digo, ya lo rodeó la ciudad, pero a mí me tocó crecer en ese taller de alguna manera porque fue el taller de mi padre, que es escultor también. Entonces me ha tocado ver muchos momentos distintos de ese taller y bueno, lo vamos modificando conforme se vaya necesitando. Ahora es un taller que comparto con mi pareja, que es escultor también, ¿no? Entonces, bueno, Santa María Tequepexpan, en medio de la ciudad, ya rodeado por la ciudad, es un pueblo, todavía se siente como pueblo y eso me encanta. Tenemos un centro de salud enfrente, tenemos una cremería, la vecina hace unos lonches deliciosos. Y no sé, la gente todavía por las tardes saca su silla para ver a la gente pasar, hay fiestas en noviembre y entonces oímos cohetes todo el día, hay procesiones, el taller queda en una calle que está entre el templo y entre el panteón. Entonces, de pronto hay procesiones, de pronto hay fiestas. Y bueno, a mí lo que me gusta de ese lugar es que además de que tiene como una memoria muy particular, una historia personal, también el tiempo corre de otra manera. O sea, hay que tomarse el tiempo para ir a la tienda porque la gente platica, porque la gente… Y eso para mí es muy importante porque el tiempo es algo en lo que reflexiono mucho a partir de mi trabajo y bueno, también me permite… pues enfocarme más, ¿no? También otra cosa que me gusta del taller es que decidimos no tener internet ahí. Entonces, el espacio de taller sí es un espacio de producción, sobre todo, y de experimentación. Y digo, el taller es una cosa que me hace como pensar… o sea, me ha hecho pensar esta exposición y estas discusiones sobre cómo opera este taller en relación a mi trabajo y en realidad creo que una parte de mi taller, que es la más compleja, está dentro de mi cabeza y esa parte es como súper caótica, es donde suceden los conflictos más extraños, ¿no? Sobre todo cuando no has concebido la idea. Entonces ahí como que el espacio y el tiempo corren de una manera muy extraña. Y es hasta que como que las ideas empiezan a tomar forma, que ya el otro taller como cobra importancia, ¿no? También creo que parte importante de mi proceso sí tiene que ver con la parte manual, porque hay algo en los procesos, no sé, como de moldear o de modelar o de tocar el material que a mí me parece muy importante en el proceso creativo, ¿no? Y muchas veces también… no sé, que haya una gotera que caiga sobre papeles y haga que la tinta se corra, ha generado proyectos enteros, no sé, manchas en el suelo, cosas que suceden en el taller se convierten en material potencial para hacer obra, ¿no? Entonces eso es algo que solamente en el taller sucede.
Y quizá después esos procesos se convierten, o esos fallos se convierten en un nuevo proyecto, ¿no? Pero sí, nunca he tenido como un horario fijo para trabajar en el taller. También en mi casa estoy mucho tiempo también trabajando cosas en la computadora, es decir, dependiendo de lo que el proyecto requiera, es el tiempo que dedico al espacio de taller y de producción ya con los materiales, ¿no? Y eso es como muy variable. Y otra cosa que también considero muy importante es no depender totalmente del taller, ¿no? Porque muchas veces estás en situaciones en una residencia donde estás, ¿por qué no tengo aquí el tornillo donde puedo sujetar y hacer tan fácilmente una estructura? Bueno, pues ¿por qué tengo que estar haciendo una estructura de metal en donde no tengo la herramienta para hacer esto? Voy a hacer otra cosa, ¿no? Y entonces eso, cada espacio te pide algo distinto. Y bueno, siento que hay que adaptar el taller a las necesidades y a los lugares en donde estemos, ¿no? De alguna manera. No sé qué más contar, digo, puedo describir un poco también, o sea, es que en el taller hay bustos heroicos, hay cabezas sin cuerpo de piezas que ya se hicieron, hay piezas de Manuel, hay piezas mías, estamos moviendo constantemente todo para hacer espacio, de pronto está todo saturado, de pronto está todo vacío. Entonces, bueno, digamos que es un espacio en constante cambio que se va adaptando a las necesidades de trabajo. También en planta baja, también a veces hay que crecer los portones, es decir, estar modificando cosas todo el tiempo, ¿no? Muchas gracias. Creo que también es importante lo que decías de el taller como un espacio mental, ¿no? Estamos hablando del taller físico, estamos hablando del taller como un espacio de intercambio social, etcétera, etcétera, pero también el taller como espacios mentales, el estudio como espacios mentales es bastante interesante. Y cómo te llevas ese estudio a otros lados, ¿no? Sobre todo a residencias, donde vas a tener una suerte de infraestructura completamente diferente quizá a la que estás acostumbrada o están acostumbradas a trabajar, ¿no? Pregúntenle a Carián con el barro en Guavi. Ya luego le preguntan en privado. Finalmente, otra de las artistas que no nos pudo acompañar, que también manda saludos a todos, es Perla Krause. Perla Krause nace en la Ciudad de México en 1953 y estudia diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y posteriormente viaja a Inglaterra para realizar un diplomado en textiles y artes visuales y una maestría en Chelsea College of Art en Londres. La obra de Krause es multidisciplinaria, explorando la relación entre lo bidimensional y lo tridimensional. Su trabajo abarca desde el dibujo y la pintura hasta la escultura y la instalación, utilizando también fotografía, video e intervenciones, siempre en diálogo con el sitio y el espacio específico. El hilo conductor de su obra es la naturaleza, el tiempo y la memoria. Krause investiga con diversos materiales las dualidades entre lo efímero y lo permanente, lo racional y lo intuitivo, lo natural y lo artificial. Elabora recorridos o mapeos recolectando imágenes y objetos que se incorporan en sus piezas, realizando improntas o huellas del tiempo y la memoria, y siempre en relación con un sitio específico. Ha llevado a cabo intervenciones sutiles que evidencian las grietas del paisaje urbano y natural, haciendo una especie de documentación arqueológica y de memoria del lugar. Hablar del estudio de Perla Krause es hablar de una biblioteca, y no solamente una biblioteca de libros, sino una biblioteca de exposiciones, de materiales, de módulos. Carián y yo tuvimos la oportunidad de visitar su estudio hace aproximadamente 2 meses. Yo de tener la oportunidad de trabajar con Perla brevemente en una exposición que hizo en la Galería Hilario Galguera, pero realmente la exposición que me marcó de Perla fue la que hizo en el MUCA de la UNAM y que curó Michel Blanc-Sauvé hace aproximadamente 2 años. Y en el que transformó, no sé si han tenido la oportunidad de ir a este espacio, es un espacio enorme que está justo al lado de la Facultad de Arquitectura en el campus de la UNAM, en el campus central de la UNAM, y cada uno de los rincones y cada centímetro de este espacio, que serán aproximadamente 2.000 o 2.500 metros cuadrados, estaba cubierto por obra de Perla. O sea, realmente fue una labor
tremenda la que hizo sobre trabajo, y todo el trabajo giraba en torno al Pedregal y a entender el Pedregal como a la transformación del paisaje y a entender el Pedregal como un paisaje y un territorio en el que se mezcla lo urbano con lo natural. Y a partir de ese cuerpo de obra tan extenso es que se han desarrollado las siguientes exposiciones, y ese cuerpo de obra tan extenso es una parte, se mantiene en su estudio. Entonces, regresando al estudio, visitar su estudio es realmente indagar en muchas de las obras que tiene, y lo que es característico de las piezas de Perla es que son sistemas modulares, es decir, tiene piezas que son las tallas, que vamos a ver una aquí arriba, tiene también una escultura de cubo, un cubo con tesontle, y lo que quiero decir con modulares es que, bueno, trabajó en el proyecto del Pedregal y luego la invitan a hacer una exposición en otro museo y entonces reutiliza piezas, no en el sentido de volver a mostrar las piezas, sino las reutiliza como parte de nuevos sistemas de trabajo, lo cual hace que sea imposible para su galería el poderla comercializar. Y que es Arronis, que es Gustavo Arronis, que es un gran colega. Pero entonces ir a su estudio y seleccionar las piezas fue ir a ver qué módulos podían funcionar, y eso lo hace aún mucho más complicado porque no seleccionas una pieza, seleccionas una talla que puede ir con otra talla, que puede ir con una escalera que también van a ver ahorita, que puede ir con un piso, que puede ir con un cuerpo de agua, que entonces si el cuerpo de agua lo juntas con este otro cubo, entonces se vuelve una pieza completamente diferente. O sea, eso hace un poco medio Mecano, medio Lego, ¿no? Es muy interesante. Entonces el estudio, ver cómo trabaja Perla. Entonces el estudio es eso, el estudio se vuelve un catálogo, un archivo de estos módulos que pueden ser reutilizados, actualizados y generar nuevos lenguajes estéticos en las exposiciones. La siguiente parte de esta plática es ya hablar sobre las piezas, entonces le voy a dar la palabra a cada una de las artistas para que nos cuenten qué es lo que vamos a ver, por qué creen que es importante por qué no creen, por qué es importante relacionar estas piezas con el estudio, y en algunos casos, como en el de Carián, son piezas completamente nuevas. A excepción de Cintia, creo que la mayoría de las piezas no se han visto en Guadalajara, y de Cintia solamente un par, ¿no? Creo que sí. Algo que también, bueno, estoy dando como anécdotas de todas ya, pero algo muy enriquecedor con esta exposición fue que Cintia confió en esta exposición y está mostrando 3 dibujos que se pueden acercar un poco también a esta noción de la idea y del boceto. No quiero llamarlos bocetos, pero quiero llamarlos como estas ideas que se generan en papel. En el caso de Carián, por ejemplo, vemos un catálogo de piedras, que si bien no es un boceto en papel, es un boceto de ideas y es un catálogo de materiales. Y en el caso de Paula vemos dibujos de la botánica de Casaguabi durante su residencia. Entonces, bueno, ya no voy a contar más bien les voy a dar la palabra. Si quieren, vamos en orden alfabético otra vez. Sí, yo estoy presentando 3 piezas. Una pieza son objetos de estudio, son distintos objetos, bueno, sobre todo están enfocados en los minerales que trabajo, que recolecto de distintos lugares a donde voy o de investigaciones que tengo. Y bueno, esto sería como en sí mi boceto, no boceto, pero es como para mí muy importante esta pieza porque justo significa como todos mis intereses como en una sola forma. Y las otras 2 piezas que presento son 2 piezas nuevas. Una se llama Rotación de Cuerpos Minerales y es un móvil, y este móvil es el seguimiento de una exposición justo que tuve con Alberto en Querétaro, en donde empecé a trabajar con móviles, y bueno, mi obra, mi escultura se basa mucho en el ensamble.
Entonces hago ensambles, solamente trabajo con mármoles mexicanos de distintos yacimientos del país, que es como Chihuahua, Monterrey, y al igual que Paula, también trabajo con estos fragmentos recuperados en el cual intento resignificarlos o darles como otro significado. Entonces, normalmente trabajo las formas en su forma más pura. Me gusta solamente tomarlas, a veces me las robo en los cerros, en los yacimientos, a veces me las venden, a veces me las regalan. Entonces, todas estos mármoles van a parar a mi estudio y bueno, ahí los trabajamos. Y bueno, esta pieza que se llama Rotación de Cuerpos Celestes es justo este seguimiento de oda al aire. Mi obra también parte mucho del origen y de la formación de los materiales con los que trabajo en la tierra. Entonces, para esta obra, bueno, esta obra está inspirada justo como en la rotación de cuerpos celestes, ¿no? O sea, como algo más espacial y un poco como los planetas y las galaxias y todo esto, pero llevados como al aire, que también es como un elemento importante para la formación de las montañas en general, ¿no? Entonces, es como esta abstracción de cómo el aire va puliendo el paisaje y va formando como todos estos montañas rocosas. Entonces esta pieza está inspirada en esta idea, en esta abstracción. Y también estoy presentando otra pieza que se llama Cuerpo Mineral. Para estas dos piezas estoy trabajando con un mármol en particular que se llama Beige Maya. Y para esta segunda pieza está totalmente enfocada en una investigación que tengo en base a minas de cielo abierto. Las minas de cielo abierto es una forma de extracción del mineral, sobre todo enfocado a un segundo material que es muy recurrente en mi obra, que es el cobre. Estoy como muy cercana a este mineral, ya que mi papá fue minero en unas minas en Chihuahua, entonces tengo como esta exploración con estos dos materiales. Y bueno, la obra de Cuerpo Mineral justo es una abstracción de una mina de cielo abierto, en el cual el método para hacer estas minas es explotar el cerro en donde encuentran el mineral, para después entrar la industria y empezar a formar estos escalonados que van cortando con hilos de diamante y van formando una especie de, pues yo veo que es así como un oráculo o algo en la tierra. Son también huellas que dejan, y también me interesa mucho como el cambio en el paisaje que provocan y como estas nuevas estéticas que se van formando en la cual vamos conviviendo también nosotros, ¿no? Y todo este proceso de industrialización de los materiales con los que trabajo también es algo que me interesa mucho y que es como muy recurrente en mi obra. Y Cuerpo Mineral es totalmente una abstracción de estas formas de la explotación de tajo abierto o minas de cielo abierto. Y bueno, es un escalonado, el cual contiene agua, porque también lo que es muy interesante es que pues para la industria minera se necesita para esta extracción muchísima agua. Entonces, en el momento que van haciendo estos cortes y que van también utilizando el agua, pues el agua va viajando hacia el fondo de la excavación y se forman unas albercas, ¿no? que se contaminan con el mismo mineral. Y justo cuando entra en contacto con el cobre y con el paso del tiempo, pues es esta agua como verdosa, ¿no? Que representa también el mineral. Entonces esta segunda obra, Cuerpo Mineral, está totalmente enfocada o inspirada de una forma poética, más no política, sobre la extracción de los minerales con los que trabajo, porque también el mármol tiene una forma muy similar de extraerse. También, bueno, es a cielo abierto y también se utilizan los mismos hilos de diamante. Tal vez no en una forma tan circular orgánicamente como se forman las de cobre, pero sí también es muy, muy similar. Entonces, esta es una nueva exploración que investigación
que he estado desarrollando desde hace más o menos 3 años, sobre minas de cielo abierto. Y bueno, lo que hago es recuperar el material de distintos yacimientos y después trabajarlos. Gracias. Las piezas que yo estoy presentando en esta exposición son 2 esculturas, 2 esculturas en mármol, una en mármol blanco, la otra en mármol negro, y 5 dibujos. La serie, bueno, igual empiezo con la serie de dibujos, que es como la primera parte del proceso de este tipo de trabajo. Son dibujos que hice durante la residencia en Casa Guavi en el 2022 y los trabajé mediante la observación, caminatas en los jardines, observando pequeños elementos de las plantas, de los nopales y tomando pequeñas muestras y ya estudiándolos uno a uno, ¿no? Y haciéndolos como en una proporción un poco mayor, ¿no? Son elementos a veces chiquitos, como el fruto que tiene el guayacán, especie protegida en Oaxaca, o nopales, como pencas de nopales, o también las hojas del guayacán, o la tuna de los nopales, y todos los observé como elementos muy escultóricos, y esa es la manera en la que empiezo esta serie de esculturas, también mediante la observación, caminatas en la Huasteca, y observando estos nopal. Es un tipo de nopal que se le llama choya, que si se cae una penquita como el nopal, crece otro arbusto, ¿no? Y pues sí, sin agua, sin ser enterrados, nacen. Esta serie la empecé como en el 2020, en pandemia, y fue un cambio un poco opuesto al proceso que ya tenía. Y sí, fue como más adentrarme al bloque, más como buscando una forma, imitando un poco a la naturaleza. Y en esta otra escultura, está hecha con mármol negro de Monterrey. Y lo interesante es que está hecha por 6 fragmentos que uní con una resina que te tienes que acercar mucho para notarlo. Es un círculo que está unido, o sea, son varias piezas que van formando el círculo. Y me interesaba pues esto mismo, ¿no? Aprovechar estos materiales, en lugar de en un bloque grande quitarle el centro y sacar el círculo, con pequeñas piedras ir formándolo. Y esta pieza está inspirada en el tronco, pero ya seco, de esta misma planta, de la choya. Y pues bueno, es esa, la negra. Y tiene un acabado negro mate. Y pues bueno, son las piezas que estoy presentando. Cintia. Gracias. Pues lo que se encontrarán de trabajo mío en la exposición tiene que ver, como les decía, con el tiempo y también con la idea de permanencia y de lo transitorio de alguna manera. Entonces, bueno, encontrarán piezas de bronce, son parte de un conjunto que se llama Universo Transferido. Y lo que verán ahí son copias o réplicas. Yo hice moldes de telares, textiles tejidos en telar de cintura por señoras de la comunidad triqui que vive en Chapala. Ahora hay una comunidad triqui que tiene mucho tiempo ahí. Y bueno, para mí el telar de cintura
es algo que me encanta porque me parece que es el medio que une, digamos, a la naturaleza, es decir, se amarra el telar al árbol y luego se amarra a la cintura de la tejedora, ¿no? Entonces, para mí de pronto son códigos que la naturaleza está dictando, ¿no? Y que la señora está tejiendo, digo, es como algo que imagino yo como mientras lo veo, ¿no? Pero para mí como ese conocimiento que se pasa de generación en generación y que las niñas empiezan a aprender desde que están en el rebozo de sus madres, ¿no? Es una cosa que me parece muy importante y que la permanencia de esta tradición, la persistencia de esta tradición es algo que quería abordar de alguna manera, ¿no? Pero entonces ese colorido, esa flexibilidad, esa fragilidad que tienen los textiles, yo lo traslado al bronce y al tiempo que hago esto lo vuelvo permanente, pero le quito sus cualidades más bellas, ¿no? Y lo convierto en una escultura. Bueno, ese es uno de los trabajos que encontrarán ahí y por otro lado está un par de piezas del conjunto Preludio, en donde, bueno, tenemos un tiempo geológico de formación de la roca volcánica, ¿no? En donde se puede ver cómo se fue enfriando la lava y esta roca se encuentra perforada y conteniendo esferas elaboradas de manera artesanal. Algunas, digo, es una serie de 23 piezas, entonces algunas son, aquí están presentándose 2, pero bueno, el conjunto tiene obras en donde hay esferas de vidrio soplado, de talavera, de barro canelo, de barro bandera, y bueno, para mí también ese tiempo de elaboración por parte del artesano, pues tiene otro sentido y luego están sostenidas como por estas bases de hierro que se están oxidando y que se relacionan más con la modernidad, con la industrialización, pero me interesa no protegerlos y que sigan como su curso de oxidación y que eventualmente van a volver a formar parte de la tierra. Y el óxido forma el pigmento con el que se decora el barro canelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa cíclica, un volcán, una puesta de sol, un surgimiento de sol, todo implicado en esas piezas, ¿no? Y bueno, los dibujos que comentabas, de alguna manera tienen que ver mucho con el proceso del taller, ¿no? Pero estas son dibujos de fragmentos de esculturas rotas, en donde yo voy colocando cada una de las piezas y trazando el contorno, ¿no? Y se generan como esta suerte de nebulosas y otra configuración, digamos, del tiempo de la memoria de esta pieza. Muchas gracias. Antes de abrir la mesa a preguntas, creo que también es importante mencionar, como es un museo universitario, que les pedí a cada una de las artistas que nos sugirieran o nos enviaran 3 libros que hayan sido claves en su producción. Entonces tenemos desde el Gallo de Oro hasta el catálogo de Documenta 13, hasta un catálogo de escultura de Phaidon. No son materiales que estén de consulta, pero sí son materiales que pueden ver los títulos también, porque algo muy interesante de visitar los estudios de los artistas es también visitar sus bibliotecas, que normalmente están en los estudios, y de adentrarse también en la literatura que genera este cuerpo de obra que van a ver. Entonces también se van a encontrar con algunos libros. Y finalmente, si alguno de ustedes está estudiando arte, historia del arte, curaduría, historia del arte contemporáneo, mi gran recomendación es que basen su práctica más allá de los libros y que realmente vayan a los estudios de los artistas, convivan con los procesos de producción de los artistas y generen también nuevas sinergias en estos espacios de intercambio. Dicho lo cual, quiero abrir yo creo que tendremos tiempo para 2 o 3 preguntas. Entonces, si alguien tiene una pregunta. Nadie.
hacer así. Me imagino que es un poco ambigua. Oh, sí. Me imagino que es ambigua la respuesta, pero pues en el proceso tratar de abstraerlo o ponerlo en palabras para presentarlo es parte del cierre del proceso, digamos, un cierre. Pero me gustaría preguntarles cuánto tiempo de que surgió esta idea en el taller imaginario, primero, hasta este momento, cuánto tardaron en llegar aquí, ¿no? A exponerla. En total las 3 obras aprox que están presentando. ¿Cuánto tiempo les tomó, no? O sea, desde que la pensaste a bajar la materia y llegar a este momento de exponerla con nosotros. Esa es una pregunta, no sé, pueden, y tengo otra, a lo mejor pueden como responder diferentes de diferentes personas. Y otra es, estoy en esta migración de tener en taller en casa y ver esta diferencia de, justo lo comentaron, de qué pasa cuando lo pasas a otro lugar, ¿no? Y separarlo de tu cotidiano y de tu casa, el espacio que habitas, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poquito más de esa transición y qué tan necesaria la consideran para consolidarse como artistas a tiempo completo, no sé cómo expresarlo, algo así. Esas son 2 preguntas que tengo. Gracias. En tiempo me resulta un poco difícil. Esta serie yo la empecé, la serie de las esculturas la empecé como 2021 y creo que empecé a hacer bocetos en el 2020 y por ahí también hice una pieza en el 2020. Yo creo que me tomó un par de meses en pensar en la idea, en dibujarla y sobre todo también en hacer maquetas. Y luego también la otra escultura, también fueron varios meses yo creo que de estar dibujando y de estar haciendo maquetas, que hasta, de hecho me casé y el anillo también es como una maqueta de la pieza. Ese es otro detalle que no había contado. Y bueno, la otra pregunta de dividir como el área de trabajo y del taller y de la casa, pues en mi caso sí fue un poco necesario. Yo vivo y trabajo en el taller. Antes, en un principio, cuando recién me mudé, empecé con, o sea, el taller y la casa eran uno. Pero sí hubo un punto en el que necesitamos separarlo y sacar la herramienta. Y ya nos compramos una bodega y ahí tenemos toda la herramienta y la casa ya es totalmente casa, con varias piezas, ¿no? Pero ya es como que un hogar lindo, ¿no? En el que podemos descansar del trabajo. Y mi área de trabajo está al exterior, o sea, yo trabajo totalmente en exterior, bajo unos toldos, al aire libre. Ahí es en donde trabajo como el mármol, sí, más que nada. Y en la bodega solamente para almacenar las piezas, no tanto para trabajarlo. En mi caso, como contestándote al tiempo, la obra que presento la pensé hace como 2 años porque justo nace de una exposición que tuve con Alberto en Guatemala para un solo show que tuve. Entonces esta obra que vamos a ver es como una edición de esta serie y la comencé a pensar y trabajar aproximadamente hace 2 años. Se presentó en abril de este año y entonces esto es como parte de esa serie que se llama Reflejos de la Tierra. Y contestando lo del estudio, ahí me pasa algo chistoso porque en mi casa solamente tengo como yearly work que hice como de estudiante o que se quedaron ahí, o como esta transición entre hacer más ejercicios que obra formal y así. Y toda mi obra está concentrada, como mi obra actual, en mi estudio.
Y bueno, para mí sí hay como una transición importante entre… Nunca realmente tuve un estudio en mi casa, siempre fue más bien como compartido con otros artistas o donde viviera, así estuve 3 años en Nueva York, entonces así de que en la sala de no sé quién y así, pero en esa transición me di cuenta que para mí y para mis hábitos era como muy importante tener un espacio alterno que solamente fuera para ese desarrollo de ideas y de producción. Bueno, sobre la recomendación del taller, la verdad es que tú tienes que adaptar tu espacio a tus necesidades y a cada quien le funciona de una manera distinta. Es decir, si necesitas espacio para pensar, puedes salirte a caminar. Si necesitas, o sea, hay procesos en los que podrías estar haciendo algo en la casa mientras seca tal cosa, entonces puede funcionar trabajar en la casa, pero bueno, cada quien, o sea, tú lo tienes que experimentar y ver qué te funciona mejor, ¿no? Y los tiempos realmente son muy variables, sobre todo la parte de concebir la idea, porque hay piezas que se desprenden de otras, hay piezas que puedes tardar a lo mejor con una idea dando vueltas años hasta que finalmente sucede, ¿no? Pero bueno, y en el caso de las piezas que están aquí, no las produje específicamente para la exposición, pero puedo decir que, por ejemplo, el conjunto Preludio lo desarrollé a lo largo como de 1 año y medio, mientras hacía también otros proyectos. Los dibujos los puedo realizar tal vez en un día o dos, pero el proceso para llegar a eso fue estar viendo una escultura rota por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, un proceso, por ejemplo, de moldeo vaciado en cera y bronce, quizá puede durar entre 3 semanas a un mes. Eso un poco sobre los tiempos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una nada más. ¿No? Bueno, muchas gracias a Carián por la iniciativa. Muchas gracias Paula, Cintia, Lorena y Perla, que no están presentes. Y muchas gracias al equipo del museo por la invitación.